estamos aquí en el Hotel Hernandaria de la ciudad de Santa Fe, en este caso compartiendo una merienda con la diputada nacional que tiene Cambiemos, con Gisela Scale. ¿Cómo andas, Gisela? No, por favor, gracias por venir al programa. Siempre hay una primera vez para todo. Claro, bueno, y aparte a fin de año, así que está muy bien. Es una buena fecha. Exactamente, entre turrones, pitos, matracas y... Estamos, y en la primera cita. Exactamente. ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Qué balance te deja el año de lo que tiene que ver con tu labor legislativa en la Cámara de Diputados de la Nación? Fue un año intenso, difícil para los argentinos sobre todo. Nosotros siempre reconocemos que este fue un año muy difícil para la economía de los argentinos y que muchos argentinos han sentido el impacto de una crisis a la cual nosotros estamos hoy atravesando, ¿no? Y es un momento donde creo que lo que pudimos hacer y lo mejor que hicimos durante todo este año fue demostrar que se pueden salir de las crisis cuando uno las asume con verdad, cuando uno a la gente le dice la verdad, no le miente respecto a cómo estamos y a cómo está la situación y a cómo va a estar. Y sobre todas las cosas, cuando uno tiene el compromiso de salir de las crisis sin conflicto, ¿no? Dialogando. Hay que dialogar y sobre todas las cosas hay que asumir que de un momento difícil hay que poner el cuerpo, hay que trabajar el doble y sobre todas las cosas hay que entender que no hay que buscar culpables, no hay que buscar responsables en esto, sino asumir que hay que mantener rumbos, hay que cambiar algunas cuestiones y hay que tomar decisiones. Y yo creo que este año nos va a enseñar mucho a los argentinos de esto. Primero porque vamos a poder demostrarnos a nosotros mismos que de un momento difícil podemos salir sin un cambio de gobierno, sin un cambio de ministro. Digo, podemos salir con lo que somos los argentinos y con la fuerza que tenemos los argentinos. Por otro lado, me parece que nos podemos demostrar a los argentinos que el mundo confía en nosotros. Por primera vez, ante un momento tan difícil, el mundo nos mira y nos dice no bajen los brazos, métanle para adelante y estamos para acompañar. Y creo que esa es la representación más grande que nos dio el G20 también, ¿no? Uno ve el G20 y dice qué Argentina diferente, qué Argentina distinta, ¿no? A la que conocíamos. Y después esta crisis que hoy nosotros tenemos tiene algunos factores que nos han tomado como de sorpresa o que uno no los puede manejar. La sequía por la que nosotros atravesamos el año pasado iba a tener costos y iba a tener consecuencias. Nosotros somos de una provincia atada a lo productivo, totalmente, ¿no? Y sabemos, los que somos más del interior, sobre todas las cosas, sabemos lo que significa cuando una cosecha no viene, cuando una cosecha se cae por el mal clima. Y lo cierto es que nuestro campo viene muy golpeado, viene de 3 años, te diría, de mala racha, ¿no? Sí, entre el agua y la inundaciones. sequía ha venido afectado. Y en una economía como la nuestra eso iba a tener consecuencias. Y después, lo otro que nos pasó este año me parece que tiene que ver, estamos en un mundo global y que lo que le pasa al de al lado te impacta cuando vos no sos fuerte. Cuando vos no tenés una economía sólida, cuando vos no sos un país fuerte, cuando vos no tenés las cuentas arregladas, es indudable que lo que pase en el mundo te va a pasar. Por eso, cuando vos me preguntabas sobre lo legislativo, yo creo que hemos dado un gran paso en la votación de este presupuesto nacional, que es por primera vez entender 2 cosas: que los argentinos no podemos vivir con inflación y no podemos más vivir con inflación y que tenemos que algún día empezar a resolver el problema de la inflación. El otro día en una nota yo contaba, se me reían porque yo les decía mi edad, pero digo, tengo 42 años y lo cierto es que nunca viví en un país sin inflación. Digo, entonces es una costumbre argentina. ¿Y cómo puede ser que estemos ante 60 o 70 años de inflación en Argentina que nunca se haya corregido, ¿no? Sí, que no tengamos registro de un país sin inflación. Las grandes potencias tienen un 0,01% al año. Las grandes potencias, los vecinos nuestros. Chile, Uruguay, Brasil. Sí, Perú. Perú. Entonces, viste, cuando vos decís, claro, pero toda nuestra vida nosotros la vivimos con inflación. Entonces hay un día que hay que resolver eso.
Y que si yo pensaba, bueno, pero si en mis 42 años nunca viví una Argentina sin inflación, no puedo pretender que se resuelva en 2 o en 3 años. Lo que tengo que buscar es que tengamos la paciencia para que esto se solucione en un mediano plazo. Y por el otro lado también, digo, nunca Argentina había votado un presupuesto donde se hable de déficit cero. Y hablar de déficit cero es decir que el Estado va a gastar lo que puede gastar. Sí, no gastar más de lo que se tiene. Ni menos. Casi también parte de lo que nosotros tenemos que aprender. Los Estados no pueden gastar más. Sí, porque además es una regla básica que cada uno la implementa en su casa, además. Cada uno la implementa en su casa y además hay algo con los estados, ¿no? Que cuando uno más recorre, yo recorro mucho la provincia de Santa Fe, la conozco de punta a punta y conozco las realidades y cada vez más cuando uno se aleja de las grandes urbes se da cuenta que cuanto más nos alejamos de las grandes ciudades, más nos encontramos con municipios y comunas, digo, con estados locales que son generadores de empleo. Eso no debiera pasar. Digo, el generador de empleo tiene que ser la empresa privada. No puede ser que una comuna o un municipio sean la fuente de empleo de un pueblo. Digo, eso es gastar mal los recursos, porque los impuestos no se gastan para generar trabajo. Para generar ese tipo de trabajo, ¿no? Los impuestos se gastan para generar obra pública. Para generar la obra pública que necesita un empresario, para garantizarle a ese privado que puede invertir en nuestro país, porque ese país va a tener las condiciones energéticas o las condiciones de infraestructura que necesita ese tipo de inversión. Pero me parece que esa es la cabeza que nosotros tenemos que cambiar y ese es un poco por donde hay que cambiar el foco y de lo que creo que significa el cambio, ¿no? Me parece que eso significa cambiar. Además, algo muy importante que decís vos, y es que todavía no se ha dado de forma por ahí más exponencial, que es esa mancomunión entre lo público y lo privado, en el cual, recién vos lo comentabas, ¿no? De decir, bueno, generar el empleo, que el sector privado genere empleo, y yo como comuna, como municipio, como provincia, en definitiva, depende cuál es la articulación del Estado o en qué parte, les genere las condiciones para que la empresa pueda fabricar más, producir más, tener mejores accesos, mejores rutas, pero que sean ellos los generadores reales o genuinos del empleo. Totalmente. Y que el Estado se ocupe y se tenga que ocupar de lo que se tiene que ocupar. El Estado se tiene que ocupar de la educación, se tiene que ocupar de la salud, se tiene que ocupar de la justicia, se tiene que ocupar de la seguridad. Pero el Estado no se puede estar ocupando de cómo hacer que una familia tenga un ingreso porque el mundo de lo privado no lo puede generar o porque vivimos en una realidad muy distinta. Digo, Santa Fe es una provincia con realidades muy diferentes, ¿no? Y entonces nos encontramos con lugares que son altamente productivos y son lugares donde lo privado tiene un empuje bárbaro y nos encontramos casi que hay condiciones en muchos pueblos de pleno empleo, si querés, ¿no? Que son pueblos pujantes, donde todos o son emprendedores o tienen un trabajo o hay fábricas que van muy bien. Y hay lugares donde no hay nada. Y donde no hay nada, yo digo, no es solo culpa del privado, digo, porque ¿qué fue culpa del privado? ¿Que no hay nada? No hubo las condiciones tampoco para que el privado se siente. El Estado no generó esas condiciones, no generamos las condiciones muchas veces para que los jóvenes se queden, para que los jóvenes que vienen a estudiar a las ciudades como Santa Fe, cuando tienen que volver, elijan volver a su pueblo. Y muchos no vuelven y muchos se quedan en las ciudades grandes porque en esos pueblos no hay trabajo. Entonces tenemos muchos pueblos en la provincia de Santa Fe de gente mayor que ansía realmente que esos hijos que se fueron puedan volver. Bueno, me parece que en eso el Estado tiene que tomar herramientas y tiene que generar condiciones. Ahí me parece que uno podría empezar a cambiar de raíz algunas condiciones en las que hoy vivimos que nos podrían dar una provincia mejor. ¿Y qué perspectivas ves para acá? Muchos hablan de que febrero, marzo es el comienzo de un cambio, de un crecimiento, de un levantamiento del país, de mejores condiciones. ¿Qué visionás vos de lo que puede llegar a pasar? Mirá, es muy difícil hacer futurología. Fechas, ¿no? Exactamente. Pero yo sí creo que vamos a entrar a un mejor año. Primero porque esto que nos asustaba tanto que tenía que ver con el campo empezó a reactivarse. Digo, la cosecha del trigo, más allá de algunas zonas donde tuvieron problemas con la piedra o con las últimas lluvias, si uno la mira en términos globales, va a ser
una buena cosecha, ¿no? Entonces eso nos va a significar seguramente recursos que van a empezar a aparecer en las economías, sobre todo las locales y en las cuentas nacionales. Después, creo que las perspectivas para lo que es la soja son buenas, esperemos, ¿no? Crucemos los dedos de que eso pase. Y yo creo que las decisiones que hemos tomado en términos de la macroeconomía, digo, la economía que no todos entendemos, ¿no? Que nos cuesta pensar y entender, y cómo es que esto, que si tocamos esta variable nos influye y demás, me parece que van a tener resultado y van a tener resultados esperados. Vamos a empezar a ver que la inflación baje y que volvamos a ese camino de baja como habíamos logrado los primeros 2 años, ¿no? Nuestros primeros 2 años fueron con una inflación que iba bajando. Tenemos que volver a retomar ese camino y tenemos que volver a que la gente tenga de nuevo su poder adquisitivo sano y cuidado, digo, porque la inflación lo que hace es comerle todo aumento salarial que tiene un empleado. Digo, la verdad es que nosotros tendríamos que vivir en un país donde los aumentos salariales sean aumentos, no sean recomposición de salario por la inflación, porque eso no tiene sentido. Digo, no es que a nadie le ha aumentado el salario en sí, lo que hicimos fue recomponer la inflación y en muchos casos a veces por debajo de la inflación que tenemos. Entonces yo creo que hay que volver a recuperar ese poder adquisitivo de la gente y que la gente vuelva a tener esa posibilidad de que su salario empiece a sentir que le alcanza, ¿no? Que me parece que es lo que todos anhelamos acá. Yo creo que nadie podría discutir esto. Digo, no, aunque estés en el partido político que estés, yo creo que es de los consensos mínimos que tendríamos que tener los dirigentes políticos, ¿no? Y como sociedad. Gise, muchas gracias por estos minutos y un gusto de haberte conocido. Muchas gracias. Así que, y te convoco ya para de este 2019, que ya lo tenemos acá en las puertas, para seguir charlando. Bueno, muchas gracias. Con Gisela Scaglia, diputada nacional de Cambiemos, charlando sobre lo que fue el 2018, lo que se viene en este 2019, que ya lo tenemos aquí nomás, hablando de lo que se vendrá dentro de muy poquito tiempo nada más, aquí del Hotel Hernandarias de la ciudad de Santa Fe. Lo recomiendo.